Me quedé parada bajo las luces fluorescentes del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, con el mundo girando a mi alrededor como si yo fuera invisible. Los viajeros reían hablando por celular, las maletas rodaban ruidosamente sobre el piso y las voces resonaban por los altavoces. Y yo, Isabela Montero, de 69 años, recién viuda, estaba ahí con nada más que un suéter ligero sobre los hombros y un itinerario impreso que ahora parecía una burla cruel. Marisol me miró directo a los ojos, si es que a eso se le puede llamar mirar, cuando alguien te lanza una sonrisita por encima del hombro y dijo: «Tienes tu celular, Isabela, véndelo. Con eso te alcanza para un boleto de camión». ¿No? Soltó una carcajada como si fuera un chiste ingenioso. Como si dejar a tu suegra en un aeropuerto sin equipaje, sin boleto de regreso y sin dignidad fuera una de esas decisiones familiares prácticas. Cecilia no dijo nada. No hacía falta. Ya se había dado la vuelta ajustándose la correa de su bolso, con los ojos escondidos detrás de unos lentes de sol enormes, siguiendo a Marisol como una sombra fiel. Juntas se dirigieron a la fila de seguridad, con etiquetas de primera clase, colgando de sus maletas el cabello recién peinado, los tacones resonando sin dudar. Ni siquiera volvieron la mirada. Quise gritar, preguntar si esto era un error. Seguro que había un malentendido. Seguro que alguien olvidó algo. Pero mi voz se quedó atrapada en la garganta frágil e inútil, como si decir algo en voz alta haría la humillación aún más real. Así que hice lo que siempre he hecho en momentos como este, me quedé callada. Demasiado orgullosa para rogar. Demasiado aturdida para sentarme. Demasiado herida para llorar. Apreté mi bolso como si fuera mi salvavidas, aunque solo llevaba mi cartera, mi celular y unos caramelos de menta que había guardado para el vuelo que ya no iba a tomar. Mi maleta pequeña, empacada con cuidado con la foto de mi esposo Mauricio, envuelta en una toalla, había desaparecido. La había dejado en el mostrador de facturación porque Marisol insistió. «Déjanos encargarnos, Isabela. Tú solo relájate», me dijo con una sonrisa forzada. Y yo quise creerle. Ahora lo único que me quedaba era esa carpeta con documentos de viaje, un pase de abordar anulado en el mostrador y la creciente certeza de que este viaje nunca había sido para mí. Una madre joven pasó con un pequeño tirando de su chamarra. Los ojos del niño se encontraron con los míos por un instante curiosos, luego confundidos, y yo giré la cara. No quería que me vieran así. Una mujer sin plan, sin asiento, sin lugar en la familia a la que creía pertenecer. Caminé lentamente hacia un banco junto a una ventana grande, con las piernas rígidas como si no me pertenecieran. Me senté con la espalda recta, la barbilla en alto, como si eso pudiera mantener mis pedazos juntos un poco más. Y entonces metí la mano en el bolsillo interior de mi bolso, el que no había tocado desde el funeral de Mauricio, y sentí algo sólido, algo que había guardado no por esperanza, sino por costumbre. Una tarjeta, un nombre, una posibilidad. Mauricio murió un jueves. Esa mañana estaba nublado con un cielo que parecía apretarte el alma. Habíamos estado casados 43 años. No fueron años perfectos ni fáciles, pero sí llenos, repletos de rutinas, comidas compartidas, bromas privadas y ese entendimiento callado de quienes se eligen todos los días. Cuando los paramédicos se lo llevaron, me quedé descalza en la puerta sosteniendo su taza de café todavía tibia y medio llena en mis manos. El funeral fue sencillo. A Mauricio no le gustaban las alaracas. Cecilia dio un discurso que sonó pulido pero distante. Marisol lloró más fuerte que nadie. Después la gente trajo guisados y flores, y luego, como siempre pasa, se fueron. El silencio en la casa era tan pesado que se pegaba a las paredes. 2 semanas después, Cecilia llegó con Marisol. Yo todavía traía puesta una camisa de franela vieja de Mauricio sobre mi bata, sentada en el solario donde la luz siempre caía justo en su sillón. «Mamá», dijo Cecilia sentándose frente a mí. «Hemos estado pensando. Tal vez te vendría bien salir un poco, cambiar de aire». Marisol asintió como si la idea fuera suya. Puerto Vallarta. Unos días nada más.
vacaciones con los niños. Te puede hacer bien, hacer bien. Quise reírme, pero tenía la garganta seca. Dijeron que Mauricio hubiera querido que respirara, que viera el mar otra vez, que saliera de la casa donde todo me recordaba lo que había perdido. Tal vez tenían razón. No había ido más allá del súper en semanas. Extrañaba el sonido de las olas, la forma en que el aire salado abraza la piel. Así que dije que sí. Esa noche abrí el cajón de Mauricio y encontré el reloj de bolsillo que llevaba cuando nos conocimos. Ya no funcionaba. Lo vendí en una casa de empeño en la esquina por 10,000 pesos. El hombre detrás del mostrador no hizo preguntas, solo me dio el dinero, y desvió la mirada cuando vio que me temblaban las manos. Sumé eso al sobre que ya tenía con los 12,000 pesos que había guardado del reembolso de impuestos del año pasado. Se sentía bien contribuir, ser parte de algo. Cuando Marisol mencionó que todos estaban poniendo de su parte, quise creer que yo también era parte de ese todos. Empaqué despacio. Una foto de Mauricio de nuestro 25 aniversario, mi bufanda más suave, un libro de tapa blanda que llevaba años queriendo terminar, y uno de sus pañuelos doblado con cuidado en el bolsillo exterior. La mañana del vuelo, puse todo en una maleta pequeña, con ruedas, y la cerré. Luego, tomé el sobre con el dinero y se lo di a Cecilia, que lo aceptó con un asentimiento rápido y sin mirarme a los ojos. La mañana del viaje, el aire se sentía más pesado de lo normal. Cecilia llegó a mi casa 10 minutos antes, tocó el claxon una vez y esperó con el motor encendido. Revisé mi maleta 2 veces, alicé mi bufanda y besé la foto de Mauricio que había guardado en el bolsillo delantero. Quería creer que esto sería bueno. Lo necesitaba. En el aeropuerto apenas tuvimos tiempo de respirar. Marisol iba adelante señalando el mostrador de facturación como si lo hubiera hecho 1000 veces. «Déjanos encargarnos, Isabela», dijo con un tono dulzón que escondía algo más. «Tú solo relájate». Dudé. «Prefiero llevarla conmigo. Es solo una maleta». Cecilia puso una mano en mi brazo. «Mamá, no pasa nada. No quieres andar arrastrándola por seguridad. La facturamos con las nuestras. Es más fácil, para ellas». Lo dejé pasar, entregué la maleta al encargado y la vi desaparecer detrás de la cinta transportadora. Me dije que no era nada. Adentro la fila avanzaba lenta. Aferré mi carpeta con el itinerario, el pase de abordar y mi identificación, todo organizado como Mauricio lo hubiera hecho. Cuando llegué al mostrador le sonreí a la empleada y le entregué mis papeles. Ella los escaneó y frunció el ceño. «Lo siento, señora», dijo tecleando rápido. «Parece que el vuelo de regreso está anulado». «¿Anulado?», intenté mantener la calma. «Debe haber un error». Volvió a revisar sus dedos moviéndose más rápido. «No hay reserva de regreso a su nombre». «Tiene otra confirmación detrás de mí». Cecilia y Marisol ya estaban caminando hacia la fila de seguridad. Me giré llamándolas. «Cecilia, mi boleto». Marisol se detuvo a medias, visiblemente molesta. «Solo te compramos un boleto de ida». Isabela dijo, como si fuera obvio. «Estás jubilada. Tienes tiempo. Ya te las arreglarás». Cecilia ni me miró. Solo ajustó sus lentes de sol y siguió caminando. Me quedé paralizada un momento con el pase de abordar en la mano como un mapa inútil. Pensé en llamar a Mariana, antes Mariana, la hermana de Mauricio, que vivía a 1 hora de la ciudad. Pero, ¿qué le diría? Que mi propia hija me había dejado atrás, que era la madre que nadie quería llevarse a casa. No llamé. No pude. En cambio me salí de la fila, caminé despacio hacia un lado y me senté cerca de una ventana que daba a la pista. Un avión despegó a lo lejos, elevándose con propósito, mientras yo me quedaba en tierra, parpadeando contra el peso en mi pecho. Me senté junto a la ventana grande donde la luz del sol entraba sin calidez. Mis manos descansaban en mi regazo inmóviles. A mi alrededor el aeropuerto seguía su ritmo, avisos de vuelos, risas, el rodar apagado de las maletas sobre el piso, pero dentro de mí todo se había detenido. No lloré.
No porque no estuviera herida, sino porque el dolor estaba tan profundo que no encontraba la superficie. Pensé en la última vez que me sentí tan invisible. Tenía 9 años sentada en los escalones de la casa de mi abuela, esperando a un padre que prometió regresar para la cena. Nunca volvió. Ni una llamada, ni una nota. Solo un silencio que se alargó tanto que cambió la forma de mi esperanza. Fue la primera vez que aprendí que el amor no siempre viene con boleto de regreso. Ahora, décadas después, lo estaba aprendiendo de nuevo de mi propia hija. Cecilia ni siquiera me miró cuando se fueron, ni un rastro de conflicto en su rostro, solo distancia, como si yo fuera una carga que había llevado demasiado tiempo. Mauricio solía decir: algunas personas confunden amor con obligación. Sabrás la diferencia cuando dejen de fingir. Creo que por fin entendí a qué se refería. Metí la mano en mi bolso buscando un pañuelo y sentí algo más firme que el papel. Un rectángulo pequeño en el bolsillo lateral liso familiar. Lo saqué. Era una tarjeta de presentación algo gastada en las orillas. Julián Ramírez, antes Julián Reines, abogado. Mauricio me la había dado hace años cuando actualizamos nuestros testamentos. Si algo pasa, dijo, y no estoy para arreglarlo, llama a Julián. Él te cuidará. Había olvidado que la tenía, pero ahí estaba guardada junto a un caramelo de menta y una lista de compras a medio usar, como si hubiera estado esperando. Recorrí el borde de la tarjeta con el pulgar, dejando que su peso me anclara. Podía estar abandonada, pero no estaba indefensa. No del todo. Guardé la tarjeta en mi cartera, me levanté despacio y caminé hacia las puertas corredizas. Afuera los taxis estaban alineados en filas ordenadas. Me acerqué al primero apretando la correa de mi bolso contra el pecho. Le di al conductor una dirección que no había pronunciado en años. El viaje en taxi a la oficina de Julián tomó poco menos de 30 minutos. El conductor no habló mucho y yo no ofrecí conversación. Mantuve la ventana entreabierta, dejando que el aire fresco de la primavera me diera en la cara cortante y limpio. En algún lugar detrás de nosotros, Cecilia y Marisol estaban abordando su vuelo a Puerto Vallarta, probablemente acomodándose en sus asientos de primera clase, bebiendo algo frío y caro, subiendo fotos con filtros que decían tiempo en familia sin incluirme. La oficina de Julián no había cambiado desde la última vez que Mauricio y yo estuvimos ahí. Los mismos sillones de piel gastada, los mismos diplomas enmarcados y una foto vieja de su perro en el estante detrás del escritorio. Se puso de pie cuando entré, sorprendido pero cálido. Isabela, dijo, estrechándome la mano con las dos suyas. Ha pasado tiempo. Lamento mucho lo de Mauricio. Asentí. Gracias. Estoy aquí porque necesito cambiar mi testamento. Alzó una ceja, pero no hizo preguntas. Julián conocía a Mauricio lo suficiente como para saber que no hacía nada por impulso. Me senté, saqué el cuadernito donde había anotado cada cuenta, cada activo, cada detalle que pude recordar en el trayecto. Se lo entregué y él lo leyó en silencio antes de empezar a teclear. Quiero que Cecilia y Marisol queden fuera por completo, dije. Sin participaciones parciales, sin derechos residuales. Nada. Entendido, respondió deteniendo los dedos justo lo suficiente para asimilar la gravedad de mis palabras. Quiero que todo, la casa, las inversiones, el terreno vaya a Refugio Sereno, antes Silver Harbor. Es una organización sin fines de lucro que da vivienda y ayuda legal a adultos mayores abandonados. Aquí está su información. Le entregué el folleto que había tomado meses atrás en el centro comunitario, sin imaginar que lo estaría usando para mí misma. Me miró con cuidado. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura. Asintió, y el sonido de su teclado volvió a llenar la habitación. Revisamos cada línea, cada beneficiario, cada cláusula, cada texto que alguna vez asumió el cariño y la gratitud de una hija. Lo taché todo con limpieza y sin dudar. Cuando terminamos pedí que todo se notarizara, sellara
y guardara en su oficina, accesible solo para él, y un albacea designado por la organización. No quería que ninguna mano de mi familia tocara lo que yo había trabajado para proteger. Quiero que sea prueba de fuego protegido con contraseña y fuera del alcance de todos los demás. Aunque vengan a preguntar. No pasarán de mí, dijo. Me puse de pie con mi nueva carpeta en la mano y sentí algo que no había sentido desde antes de que Mauricio muriera con Troll. No sobre lo que había pasado, sino sobre lo que vendría después. Afuera el sol había cambiado ligeramente en el cielo. Salía su luz sin parpadear y llamé otro taxi, esta vez dando el nombre de un motel al otro lado de la ciudad, modesto, tranquilo, temporal. Solo lo suficiente para descansar antes de la próxima decisión. Esperé 3 días antes de regresar. Mitad de semana, media mañana, cuando sabía que Cecilia y Marisol estarían en el trabajo y los vecinos demasiado ocupados para notar una camioneta en mi entrada. Llamé a una empresa de mudanzas de otro municipio, pagué en efectivo y les dije que solo llevaría unas pocas cosas. No hicieron preguntas, por eso los elegí. La casa se sentía más pequeña al entrar. No físicamente sus paredes seguían iguales, sino emocionalmente, como si ya no encajara en sus rincones. El aire estaba viciado. El silencio ya no se sentía sagrado. Caminé por cada cuarto con propósito. No me detuve. No toqué nada que no importara. Del comedor tomé el sillón de Mauricio, el que se amoldó a su espalda tras décadas de leer. De nuestro cuarto empaqué su gorra azul marino, una caja con sus cartas y el kilt que mi madre cosió para nuestra boda. Del closet saqué el álbum de bodas con el lomo gastado y la cubierta suave por años de sostenerlo. El resto lo dejé. La mesa del comedor donde hacíamos cenas dominicales. La vajilla que no usamos desde que Mauricio enfermó. El colchón que cambiamos juntos cuando insistió en que merecía dormir mejor. Cuando los de la mudanza terminaron, dejé las llaves en un sobre sellado en la barra de la cocina. Junto a él puse una nota doblada. 3 palabras cortas escritas con letra clara: no llamen, no pregunten. Cerré la puerta en silencio y no miré atrás. El viaje a Jardines del Valle, antes Willow Glen, tomó poco menos de 2 horas, aunque se sintió más largo de la mejor manera. Como si la distancia lograra lo que el tiempo no había podido, desenredarme de las partes de mí que fingía que aún pertenecían a otros. Jardines del Valle estaba justo a las afueras de la ciudad, entre 2 encinos altos y una fila de jardines bien cuidados. Lo había visitado una vez con Mauricio hace años, cuando insistió en que estuviéramos preparados para cualquier cosa. Le dije que nunca viviría en ningún otro lugar que no fuera nuestra casa. Él sonrió y dijo: tal vez un día. Si aparece el lugar correcto, le habría gustado este lugar. No olía a medicina ni a descuido. Olía a jabón de limón y ventanas llenas de sol. El personal me saludó por mi nombre. Mi departamento era pequeño pero cálido, con una ventana que daba a un patio lleno de narcisos. Cuando puse el sillón de Mauricio junto a esa ventana y me senté, no me sentí como una mujer que lo había perdido todo. Me sentí como una mujer que por fin había llegado. Pasaron 6 meses sin un sonido de ellas, ni una llamada, ni una nota, ni siquiera uno de esos mensajes forzados en días festivos. En Jardines del Valle, el silencio no era un castigo, era paz. Mis días estaban llenos de formas que no tenían nada que ver con obligaciones. Me unía al club de lectura los miércoles, donde discutíamos personajes como si fueran de la familia. Volví a pintar mal libremente con colores que se salían de las líneas. Aprendí los nombres de personas que recordaban el mío. Fue la primera vez en años que me sentí querida sin costo. Luego, una mañana abrí mi correo y vi un nombre que no había visto desde el día en que me dejaron en el aeropuerto. Cecilia Montero. Asunto: por favor, lee mamá. No lo abrí de inmediato. Apagué la pantalla, preparé una taza de té y me senté junto a la ventana abierta.
Afuera el patio estaba en flor, flores nuevas en cada esquina. Una brisa suave cruzó la mosquitera limpia y la dejé llenar la habitación antes de volver a encender la laptop. 16 llamadas perdidas, todas de Cecilia. El correo era breve, casi una disculpa. No sé qué decir, mamá. Marisol y yo recibimos la carta del abogado hoy. No pensamos que realmente lo harías. Tal vez nos equivocamos. Tal vez no vimos cuánto te lastimamos. Pero sacarnos por completo. Después de todo, por favor, al menos déjanos conservar el jardín. Los niños ayudaron a sembrarlo. Significa algo. No somos perfectas, pero seguimos siendo tu familia. Podemos hablar 5 minutos. Es todo lo que pido. Lo leí una vez, luego otra. No llamaron cuando Mauricio murió. No preguntaron cuando dejé de responder mensajes. Pero en el momento en que sus nombres desaparecieron del testamento, sus voces regresaron. El jardín. Eso era lo que querían. El jardín detrás de la casa que Mauricio y yo construimos. El mismo que Cecilia nunca me pidió que ayudara a regar. El que subía a fotos en redes llamándolo su santuario sin mencionar quién plantó las rosas originales. Ahora importaba. Ahora significaba algo. Cerré la laptop con suavidad, no con enojo, sino con firmeza. Todavía podía recordar el aroma de esas rosas. Las cuidé una vez mucho antes de que se convirtieran en el fondo de alguien más, pero nunca fueron lo que elegí dejar atrás. Me levanté, caminé al escritorio y saqué la copia del Nuevo Testamento que Julián me había enviado. Lo guardé en el cajón junto a las cartas de Mauricio y fui a encontrarme con Elena antes Helen para nuestra clase de acuarela del jueves. El cielo estaba suave con el atardecer mientras salía al patio con un chal sobre los hombros. El aire tenía el calor gentil de un día primaveral que se desvanece y el viento movía la hierba alta en ondas lentas y uniformes. Caminé por el sendero de piedra despacio, pasando por camas de lavanda y caléndulas tempranas dejando que mis dedos rozaran las hojas aún húmedas por el riego. Mauricio solía decir, siembra lo que importa. Lo susurró una vez mientras cavaba hoyos para tomates en nuestro patio, con tierra en las manos y sudor en la frente. No le di importancia entonces, pero las palabras se quedaron. Ahora, caminando bajo la luz que se desvanecía, lo entendí de una manera que nunca antes. Lo que siembras es con lo que vives, y a veces lo que arrancas es lo que te libera. De vuelta en mi cuarto, abrí mi diario, el de cuero que Mauricio me dio para nuestro 40º aniversario, y busqué una página en blanco. Comencé a escribir una carta, no para Cecilia, no para Marisol, sino para la mujer que solía ser. O tal vez para la mujer que vendría después de mí. Si estás leyendo esto, hace mucho que no te han visto. Te has doblado tanto por otros que olvidaste cómo pararte derecha para ti misma. Pero déjame recordarte, tu valor no es un favor que se concede. Es un hecho que no desaparece cuando otros no lo reconocen. No estás aquí para ser conveniente, ni callada, ni invisible. Firmé la carta sin nombre porque no era para una sola persona. Era para quien necesitara recordarse a sí misma. Doblé la hoja y la puse bajo la vela en mi buró, la que encendía cada noche antes de dormir solo para Mauricio. La llama titilaba baja, constante, segura. La observé un rato respirando la paz que me había tomado una vida entera ganar. Luego tomé mi celular. 16 llamadas perdidas, 3 correos nuevos, un mensaje de voz sin escuchar. Lo apagué sin abrirlo. Afuera las luces del pasillo se atenuaron a su brillo nocturno. Una enfermera rió suavemente en el corredor. En algún lugar, un reloj marcó la hora. Me recosté en el sillón de Mauricio, ajusté el chal y cerré los ojos, no como una mujer que había sido abandonada, sino como una que por fin había elegido su propio final.